tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y esto es el Noticiero Global. Atacan embajada de Rusia en Damasco. Día de ir en Jerusalén. Parlamento iraní aprueba acuerdo nuclear. El vuelo MH17 de Malaysian Airlines fue derribado por un misil ruso. Hillary llega con ventaja al primer debate demócrata. Vamos a nuestro país, en México. Titular de la CEP anuncia descuentos a maestros. Se reporta estable el exgobernador de Colima tras el atentado. De esto y mucho más le contamos hoy en el Noticiero Global. Así efectivamente está el mundo. Déjeme, me voy de emergencia allá hasta Siria, ya que atacan la embajada de Rusia allá en Damasco. Así es, en la capital siria, la embajada rusa ha sido atacada por milicianos rebeldes y disidentes del régimen de Bashar al-Assad. Han sido 2 proyectiles, que han causado una gran columna de humo allá en Damasco, la capital siria, y que desde luego pues llega en un momento pues complicado, porque llegan precisamente en los momentos que se llevaba a cabo una manifestación de partidarios del régimen de Bashar al-Assad, que habían hecho una manifestación para agradecerle a Vladimir Putin el apoyo brindado de la intervención militar rusa en la zona, y que en medio del jolgorio, cuando todo era jolgorio y loas a Vladimir Putin y a Bashar al-Assad, de repente bolas da el primer impacto de un obús al interior de la embajada, y de repente cuando todo el mundo empezó a no saber qué estaba pasando y todo era humo y todo era polvo, de repente bolas llegó el segundo. Y bueno, hasta este momento se han reportado cuantiosos daños materiales, se han reportado varios heridos, pero todavía no se reporta víctima alguna. Esto, ya le insisto, hasta este momento. Ahora, no es la primera vez que atacan la embajada rusa allá en Siria, y es que la relación y la intervención militar de Rusia en Siria pues no ha estado exento de polémicas, en virtud a que Estados Unidos, la OTAN y sus aliados han acusado a Rusia de no solamente atacar posiciones del Estado Islámico. Está bien, a lo mejor sí las está atacando, pero también está atacando a los opositores del régimen de Bashar al-Assad, del presidente sirio, que es el gran aliado de Vladimir Putin y que en definitiva mantiene a su país hundido en una guerra civil. Esto es lo que está pasando allá, y todas estas noticias que están escuchando gravitan alrededor de esta dinámica peligrosa, porque Estados Unidos también ataca elementos del Estado Islámico, posiciones del Estado Islámico en Siria, también lo hace Turquía. Recientemente vimos que empezó el ejército de Irak a conducir ataques aéreos. ¿Y qué va a pasar cuando hay algún error? ¿Qué va a pasar cuando se friccionen Estados Unidos y Rusia en territorio sirio? He ahí la gran pregunta, y he ahí la gran preocupación de hasta dónde va a llegar esta conflagración, si es regional o si adquirirá otras dimensiones. Bien, esto, le digo, es lo que está pasando ahí en Siria. Mientras tanto, en Jerusalén ha sido un día de ira. No había habido días como este. Por lo tanto, esta jornada se constituyó en la más sangrienta de los últimos años entre palestinos y israelíes. Y es que, asusados por la provocación de un par de palestinos, bueno, pues se ha desatado un día de ira que culminó hasta este momento, hasta este día que le digo, 3 israelíes, 2 palestinos muertos, 2 en ataques de jóvenes armados, otro pereció atropellado por un conductor árabe en Ciudad Santa, y más de una treintena han resultado heridos en esta tensión que por primera vez se atentó con arma de fuego en la actual escalada de tensión entre palestinos e israelíes. Ya le digo, la más importante en los últimos 2 años. Le voy a mantener al tanto de lo que puede evolucionar ahí, porque como ustedes saben, esa zona es pasto seco. Cualquier chispa la puede encender. Bien, vámonos hasta Irán. Ahí en Teherán, la capital iraní, el parlamento iraní aprueba el acuerdo nuclear. Atención, la moción que permite la aplicación del pacto nuclear ha sido aprobada por los miembros del parlamento iraní. Es este acuerdo nuclear que mantuvo Irán con los principales miembros del Consejo de Seguridad, o los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania.
Este acuerdo que ha resultado polémico y que ha sido atacado por Israel y respaldado en otras partes del mundo, ya ha sido respaldado por la Majlis, así se le llama, al Parlamento iraní y por lo tanto puede entrar en vigor. Ya solamente falta la aprobación del Consejo de Guardianes de la Revolución Islámica, así se llama, que es un órgano que sí está dentro del gobierno, aunque sea religioso, sí está dentro de la estructura gubernamental y que es comandado por el ayatolá Ali Khamenei, que es el actual ayatolá iraní. Esto, ¿qué significa? Significa que podría entrar en breve en vigor este pacto en donde se acota, se limita el programa nuclear iraní a cambio de que Irán entre en los circuitos internacionales financieros mundiales y desde luego el apoyo de los Estados Unidos y en general de Occidente. Parte de eso lo vamos a ver. Esto, evidentemente, Israel se opone con todas sus fuerzas a este acuerdo porque piensa que solo estarán ganando tiempo. Esto, desde luego, es solamente la opinión de Israel y esto es la opinión también de los países occidentales. Vamos a ver si esto, sobre el terreno de la realidad, así sucede. Atención, el vuelo MH17 de Malaysian Airlines, finalmente, sabemos la verdad, fue derribado por un misil ruso o de fabricación rusa. ¿Qué está pasando? Bueno, está pasando que la Junta de Seguridad Holandesa de Aviación Civil ya emitió su veredicto. El vuelo MH17 de Malaysian Airlines fue atacado en julio del año pasado por un misil de fabricación rusa de tipo Buk, así se llaman estos misiles rusos. Esa es la razón por la cual cayó al suelo. El MH17, este vuelo de Malaysian Airlines, fue alcanzado por este vuelo, pero impactó solamente a la cabina, es decir, a menos de 1 metro de distancia hizo explosión más bien, y eso impactó la cabina, y por lo tanto esa es la razón por la cual se descabezó el avión. Solamente encontraron la parte de la cabina por un lado y el resto del avión por el otro lado. Ese fue el motivo por el cual sucedió de esta manera. Y bueno, la situación es que hay una polémica porque los rebeldes prorrusos le echan la culpa al ejército de Ucrania y el ejército de Ucrania le echa la culpa a los rebeldes prorrusos. El hecho de que sea un misil de fabricación rusa, pues pone los ojos en la mira de Vladimir Putin y de la Federación Rusa, porque evidentemente pues es un misil de ellos. ¿Y quiénes son quienes arman a los rebeldes prorrusos? Pues Rusia es quienes arman a los rebeldes prorrusos. Sin embargo, de acuerdo con los argumentos de los rebeldes prorrusos en Donetsk, que es esta parte de Ucrania en donde pasó este avión comercial, es que el mismo ejército ucraniano también utiliza armamento ruso y también utiliza los misiles Buk rusos. No obstante, según los expertos, que por lo menos se ha publicado en la prensa occidental, pues han sido los rebeldes prorrusos quienes derribaron a este avión. Mientras yo le digo esto, y por supuesto, pues mataron a 298 personas, que eso es lo más relevante. Déjeme ir hasta los Estados Unidos, ya que Hillary llega con ventaja hacia el primer debate demócrata. Y sí, este se va a llevar a cabo ahí en Nevada, y Hillary llega pues con los momios a su favor. Según la más reciente encuesta de Cable News Network, es decir, CNN, Hillary llega con 50% de las preferencias entre los precandidatos demócratas, 34% llega a su más cercano rival, que es Bernie Sanders, el senador por Vermont, y en un tercer lugar, con 12% de las preferencias, la hipotética candidatura de Joe Biden, que no es todavía una realidad, pero que en el caso de que fuese, pues obtendría hasta este momento un registro del 12% de las preferencias electorales. Justamente esta jornada, justamente esta mañana, Hillary Clinton fue al hotel, uno de los hoteles de Trump allá en Nevada, y le armó un meeting enfrente del hotel y arremetió de manera poderosa, sólida, en contra de este magnate estrafalario, a quien dijo de manera textual: hay gente que dice que Donald Trump es divertido, pero no creo que sea divertido alguien que insulta a los migrantes, alguien que insulta a las mujeres, y que si pretende ser el presidente de los Estados Unidos va a tener que representar a todos, a los trabajadores, a los migrantes y a las mujeres incluidas, levantando eso, evidentemente, la ovación de la gente que estaba ahí, y entre otras estaba ahí ni más ni menos que el poderosísimo Sindicato de Trabajadores de la Hotelería y los Casinos.
Imagínense ustedes qué poderoso será ahí en Nevada este sindicato, que es el lugar en donde se encuentra Las Vegas, ni más ni menos, de tal manera que, bueno, pues Hillary Clinton muestra su músculo en las horas previas a este debate que definitivamente se va a poner interesante en los precandidatos demócratas a la presidencia de los Estados Unidos. Déjame regresar a nuestro país para comentarle e informarle que el titular de la SEP anuncia descuentos a los maestros. Así es, tras el día de marchas de ayer, el secretario de Educación Pública de México, me refiero a Aurelio Nuño, anunció que se les va a descontar el día a todos los maestros de escuelas que no abrieron. En el caso de Oaxaca es el 65% de las escuelas que no abrieron. Bueno, pues a todos ellos se les va a descontar el día y además se va a castigar a los supervisores de los planteles que no informaron que estaba el plantel cerrado. O sea, hay unos carnales que son los supervisores. Los supervisores son los que dicen, ¿está cerrado o no está cerrado el plantel? Muchos de ellos se hicieron güeyes, para decirlo de manera clara, ¿no? Se hicieron güeyes y no reportaron que había cerrado el plantel. A ellos también se les sancionará, anunció justamente hoy el titular de la SEP. Mientras tanto, se reporta estable el exgobernador de Colima. Como usted sabe, Fernando Morena Peña, exgobernador del estado de Colima, lo reportan estable hasta estos momentos tras este ataque sufrido. Usted lo recuerda en aquella céntrica calle de la capital de Colima, en donde estaba desayunando en un conocido restaurante llamado Los Naranjos, y de repente se le acercaron dos tipos, se metieron al restaurante y le dispararon a quemarropa. Hicieron 6 impactos, principalmente en tórax, en brazos, en cuello y en dedos. Le fracturaron un codo, le fracturaron un dedo, y bueno, la más delicada fue precisamente la que está a la altura del cuello, porque está cercana a la yugular. Sin embargo, hoy el hombre está con vida. Y bueno, pues es curioso, ¿no? En los últimos 10 años han sido 2 exgobernadores que han sido asesinados o que han muerto de manera, pues digamos, poco clara. Lo más curioso de esto, este se salvó de milagro, ¿eh? De milagro se salvó. Pero lo más curioso de esto es que los familiares de los otros 2 acusan a este y al entorno de este, señor Moreno Peña, del PRI, de haber estado involucrado en los incidentes de ellos. Así están las cosas en este estado que hoy, Colima, es disputado por el crimen organizado. ¿En virtud a qué? En virtud a que pues tiene a Manzanillo, que es uno de los principales puertos de entrada de las drogas de Asia. De tal manera que, bueno, pues esto se encuentra en disputa en los cárteles y pasan cosas tan extrañas como estas. Así son las cosas y así se las hemos contado a ustedes. Esto es el Noticiero Global. Esto es el mundo. Y esto es Blue Report.